En este caso para hablar del Fondo Monetario Internacional, porque la misión que estaba en Argentina ha finalizado su visita aquí al país. Exactamente, Gabriela. Bueno, se dio a conocer hace poco, ¿no? Hace minutos, un comunicado en donde el Fondo Monetario Internacional, después de haber estado acá desde el 10 de diciembre, explica que una vez que ya finalizaron las reuniones y partió los representantes del Fondo Monetario hacia Washington, dijeron que hubo un encuentro positivo, ¿no? Que se generó una suerte de consenso entre tanto el gobierno como el Fondo Monetario para definir los objetivos macroeconómicos para terminar de delinear un programa para el país. También se pronunció Guzmán. Guzmán justamente en el marco del G20 hablando del Fondo Monetario una vez que los representantes, estamos hablando de Juli Kozak y Luis Cubedu, se fueron de nuevo hacia Washington para presentar todo lo que habían hablado hacia el directorio del organismo, quien es que va a definir si efectivamente se aprueba este plan de facilidades extendidas que pretende tener el gobierno para poder refinanciar este crédito o no. Mientras tanto, Guzmán, como te decía, habló y dijo esto. Mira, te vamos a mostrar mejor en placas textuales que estuvo mencionando el ministro de Economía luego de haber estado reunido desde el 10 de noviembre, con el organismo. Mira, fíjate. Por ejemplo, una de las frases que ha dicho el ministro de Economía dijo: el programa anterior produjo frustración y enojo en todas las partes. Muchos lo vimos como un préstamo político. Esta fue una de las frases que dijo el ministro de Economía y además el gran hacedor de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro, Gaby, y con los acreedores, claro. Totalmente. Hay que entender esto. A ver, el préstamo fue tomado de manera irregular. Para decirlo de una manera sencilla, estaba flojo de papeles. ¿Por qué? Porque se otorgó una cantidad de plata, estamos hablando de 57.000 millones de dólares, se aprobó ese monto que es el mayor monto que alguna vez en la historia del Fondo Monetario el organismo aprobó. Y mismo el fondo, ya semanas atrás, determinó en un informe que la administración de ese dinero fue mal usada. ¿Por qué? Porque básicamente la mayoría de esos dólares se fugaron. Y esa función, ese objetivo con la plata del fondo está establecido dentro del directorio del organismo como ilegal. Es decir, el documento del fondo determina que fugar el dinero que se iba a utilizar para inversiones y reactivar la economía es ilegal. Entonces, reconocen que hubo cierta irresponsabilidad dentro de la gestión anterior del Fondo Monetario y eso, te digo que a la hora de renegociar le juega a favor al gobierno, claro, por supuesto. Sí. Mira, hay más para Exacto, hablar. Seguimos repasando más frases que ha dicho el ministro de Economía. Por ejemplo, otro de los comentarios que ha hecho es: hoy todos muestran un liderazgo muy positivo. Es urgente abordar los desequilibrios sociales. Bueno, es esto un poco, ¿no? El gobierno sabe que diciembre históricamente en Argentina exactamente es complicado. A los que nos gusta la economía decimos que se debería enseñar en las facultades economía de diciembre como materia aparte, ¿no? Porque no, realmente históricamente es muy complicado y más en donde todos estamos un poco más frágiles en todo sentido desde comienzo de año hasta ahora. Entonces hay grandes desequilibrios, grandes desigualdades que la pandemia ha logrado visibilizar y la política del gobierno es: nosotros tenemos que negociar sí o sí con el fondo, claramente, pero no podemos ceder, digamos, los intereses de los argentinos y la estabilidad macroeconómica argentina frente a lo que pueda llegar a pedir el fondo. ¿Por qué? Porque acuérdate que lo que quieren renegociar, lo que quieren pedir es la aceptación de un programa que se llama Acuerdo de Facilidades Extendidas, que por un lado te permite poder tener más tiempo a la hora de pagar, ¿sí? O sea, te da un periodo mayor de tiempo para que vos puedas, el gobierno pueda generar los dólares necesarios para hacer frente a los vencimientos que tiene. Hoy no los tiene, no puede, por eso lo va a refinanciar. Pero a la contracara de este plan es que se te pide tradicionalmente reformas estructurales, reformas de raíces, que el gobierno sabe que en este momento no hay ni capital económico, ni social, ni político para hacer ninguna de esas cosas. Cuando hablas de reforma, prácticamente hay que llevarlo a reajuste, que es lo que justamente no quiere hacer exactamente, el gobierno argentino. Todas las reformas provisionales, laborales, todas recaen en ajuste, básicamente, ¿no? Excepto una que tiene que ver con la fiscal, que si vos haces una reforma tributaria, grabando más a quienes tienen más dinero y grabando menos a quienes tienen menos, bueno, ahí se podría decir que es una reforma justa. Si no, básicamente estamos hablando de ajuste. Y el gobierno lo que está diciendo es: nosotros en este momento no podemos hacer eso. Pero al mismo tiempo destacan que poder establecer un acuerdo con el Fondo Monetario va a generar estabilidad cambiaria, que también es muy importante en este momento para la macroeconomía del país también. Y vamos a repasar otra de las frases que tuvo el ministro de Economía hablando en el marco de este grupo del G20. Dice: debemos definir de manera muy cuidadosa las formas para resolver todos los desequilibrios existentes. Casi de la misma manera que lo que mencionabas recién, explicando, bueno, que
tenemos una economía desequilibrada y que no se pueden mover mucho las fichas. Como para que no se termine de caer el equilibrio que hay hasta ahora. Exactamente. Así que bueno, en ese baile, digamos, en ese tira y afloje, es una negociación bilateral, de eso se trata, va a estar el gobierno con el Fondo Monetario. La primera reunión se dice entonces por parte del Fondo Monetario, que el gobierno todavía no se expresó públicamente, que fue positiva. Eso es importante. Entonces, ¿qué le queda al fondo ahora? Los directivos lo que tienen que hacer es mandar todo este relevamiento, ¿no?, que se hizo aquí en Argentina a la cúpula del organismo para saber cómo se sigue ahora en adelante, si se aprueba este acuerdo de facilidades extendidas o no. Y por su parte, el Poder Ejecutivo lo que va a hacer ahora es enviar un proyecto de ley que justamente va a establecer metas fiscales plurianuales, es decir, metas fiscales para 2021, metas fiscales para 2022 y metas fiscales para 2023. Eso por un lado, y por otro lado, claramente lo que va a mandar es el proyecto de ley que contenga este programa con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque la política de este gobierno es: nosotros no vamos a hacer ningún acuerdo con el Fondo Monetario ni pedir deuda bajo legislación extranjera sin que sea aprobado por el Congreso, porque en la gestión anterior no se aprobó por el Congreso este préstamo récord que se emitió, y bueno, por eso estamos ahora en gran parte en esta situación, ¿no? Esperaremos entonces el informe de la misión del FMI, que como decíamos finalizó y ya se está yendo de acá, de la Argentina.